Bien, como les decía, nosotros en la tomatera, bueno, depende del cultivo que tengamos, nos toca investigar. Es que información tenemos de todo. De que funciona, pues nos toca la práctica comprobar nosotros, porque la investigación científica, como digo, pues viene después de una base experimental, investigación, conocimiento, entre otras. Sin embargo, pues experimentarla, vivirla nosotros también es bueno. Entonces nosotros, por lo general, por ejemplo, a lo que nos ataca mucho al tomate son los nemátodos, ¿no? Y los nemátodos, hemos investigado la causa como tal, es decir, leer mucho acerca del tema de nemátodos, que cómo podemos atacar de manera orgánica. Y pues bueno, el problema real por la que se dan los nemátodos es por la mala calidad del suelo. Llegamos a lo mismo, al suelo. El suelo es el que refleja la salud de las plantas. Entonces vamos allá al suelo y entendimos que el suelo pues no estaba tan bien y empezamos a meter tanto actinomicetos que son microorganismos muy, muy diminutos que casi no se ve y que se encuentran en especial en las zonas boscosas, en las altas montañas o dentro de la selva amazónica, entre otros. Entonces, esa tierra lo vamos incorporando a nuestra tomatera y empezamos ahí y esta por sí se empieza a dividir y empieza a actuar y de esa forma como que medio controlamos lo que son los nematos. Sin embargo, puede decir que totalmente los nematos ahorita en la parcela que tenemos no es exagerado, creo que solamente uno, dos que tres plantas nada más, sin embargo estamos para culminar esto. Y hay otras plantas por ejemplo, según estábamos revisando, la linaza es capaz de absorber todos estos nematodos y hacer que este sea, o sea, la linaza va a funcionar como una trampa, como un postre delicioso, digamos, para los nematodos, una comida deliciosa, y de esta forma, pues ya, atrapamos todos los nematodos y lo eliminamos. Entonces, esa es una forma de asociación, viendo, investigando y a lo que es la cuestión para lo que requiramos. Hay que hacer una asociación de cultivos y es muy interesante, pero tenemos que conocer cuál es la funcionalidad de cada una de estas plantas que tenemos, como por ejemplo estas. Y esto solo es lo básico, porque hay investigación científica que nos habla a mayor profundidad de cada una de estas. Hay que estudiar mucho cada planta para poder decir, no, esta me conviene o no me conviene, o a su vez experimentemos, arriesguemos, ¿ya? Entonces, eso, por otro lado, estuve haciendo un diseño agroecológico y esta se enfocaba para el cacao. En realidad el proyecto totalmente no la terminé, sin embargo, lo que sí me di cuenta es que primero hay que investigar mucho de todos las plagas, las enfermedades, los requerimientos nutricionales que necesita el cultivo, en este caso el cacao. Una vez que yo tenga todo el conocimiento del cacao, de la planta como tal y los elementos nutricionales y todo, empiezo ya a estudiar de las otras plantas que tengo en la zona y ver las características y las potencialidades que cada una de estas tiene, qué fijan, qué aportan, qué plaga combate, entre otras, y entonces la asocio. Ese es un sistema integrado, esa es una asociación de cultivos, entonces lo que significa es investigar por nuestra parte, conocer el cultivo y empezar a hacer las asociaciones. Hay unas asociaciones que se pueden hacer como tenemos aquí, que es mucho más fácil porque estas ya fueron investigadas, ¿sí? Pero hay otras que todavía no están investigadas y que nosotros podemos hacer. Y ese es el camino, o puede existir otro camino que desconozca yo, pero yo digo desde mi experiencia, ese es el camino que hemos seguido para hacer algunos tipos de asociaciones. Le escucho a Alexander Esparza. Hola, buen día. Sí, justamente iba a preguntar sobre estas asociaciones que se muestran en esta tabla y es, bueno, ya lo respondió, que hay evidencia empírica que demuestra que estas asociaciones se dan y son, o sea, se pueden dar. Mi pregunta es ahora, en el contexto, en el clima
de acá de Sucumbíos, ¿cuáles de esas asociaciones pueden funcionar? Ejemplo, no sé, eh, acá he escuchado que se da el pepino, el tomate también, pero nosotros no tenemos información al respecto. Sin embargo, basándonos en esta tabla, podemos, un ratito, podemos, más o menos con Cultivar. esta tabla guiarnos, sí, pero para un tipo huerto casero, como hace rato en la diapositiva anterior, para no hacerlo, no sé, a través de un pequeño huerto de uno por uno dentro de su casa, como agricultura de sustento, por ejemplo. Bien, es interesante la pregunta. De hecho, sí, sí se puede cultivar, sí se puede. La única diferencia aquí es el clima nada más, el clima y el tipo de suelo. Pero el tipo de suelo no es tanto el problema si nosotros, como ya habíamos visto, le aplicamos materia orgánica, podemos fácilmente trabajar. El clima, hablando especialmente de la temperatura, es el problema que tiene la zona. Ahora, de que nosotros podemos hacer un huerto orgánico y que si se da el ajo, ¿qué digo? La lechuga, algunos por ahí, el pepino, como usted dijo, y el tomate. De hecho, sí se da y se ha visto, ¿no? Que hacen huertos eh, en semi-invernaderos y desde la experiencia puedo decir que el invernadero en realidad protege de plagas sin buscar tanto el sistema integrado. Pero, como digo, nosotros dentro del sistema invernadero queremos también y aplicamos, no todos, estamos ahí por ahí haciendo algunas asociaciones. Sí, pero como digo, en Oriente sí se puede hacer. De hecho, se hizo un estudio acerca de eso también. Yo creería, yo pensaba también que no se podía sembrar y dadas las circunstancias, sí, sí se puede sembrar. Aquí, como digo, la base sustancial es más allá del tipo de suelo, que el tipo de suelo puede ser modificado con la materia orgánica. Entonces, nosotros debemos trabajar mucho con la materia orgánica y si podemos generar una huertita por ahí y trabajar con esta asociación. La asociación no es el problema, eh, porque las plagas son las mismas por lo general en todo lugar y la asociación es lo importante y el factor regulación clima. Ahora, la regulación clima, ahí sí, pues no va a ser del tamaño de lechuga enorme que tal vez queramos, pero sí puede avanzar a una dimensión considerable por el factor clima, es decir, la temperatura específicamente. Eso nada más, pero de ahí de que podamos producir, sí, sí va a producir. Y en materia orgánica, como digo, aportación de materia orgánica va a ser mucho más eficiente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí a la pregunta suya, estimado Alexander. Sí, no, perfecto, gracias. Sí, yo tenía la inquietud por el tema de que hay especies que son netamente de bosque andino o son de la sierra, y quizás yo quiera hacer esto, no sé, probar o algo por el estilo, un huerto en mi casa, y tenía esa inquietud de si, por ejemplo, la frutilla, no sé, o sea, no lo veo de manera intensiva, sino he visto iniciativas en la sierra a través de tubos, los cortan y ahí Hidropónico. siembran la fruta hidropónico, exacto. Pero no Mm, sé si eso se puede dar aquí. Yo me gustaría ensayarlo, por ejemplo. muy ¿Cuál bien. es, por ejemplo, de toda esta tabla que usted nos ha presentado aquí, que me parece bastante funcional, con qué me recomienda iniciar solamente para mi huerto casero? Es decir, en un metro cuadrado que quisiera hacer un huerto casero para mí, para consumo mío. Ya. Por lo general, si es para consumo del hogar, un mini huerto, digamos, casero, puede iniciar, por lo general he visto por ahí que también se está dando, ¿no? Y que se probó también con lo que es la lechuga, el pepino, el tomate también puede estar funcionando. Y de repollo, creería que sí, porque es casi la familia del lechuga mismo.
Y zucchini también creería que podría estar porque es una familia en relación a lo que es la sandía y la sandía se produce ahí por las condiciones climáticas. Entonces estaríamos por estar probando por eso. Ahora, en relación a las fresas que me estaba preguntando y en relación a la técnica hidropónica, que es muy buena también, de hecho, en la técnica hidropónica no se necesita hablar del suelo, porque ahí totalmente estamos hablando de un manejo de producción solamente con agua. Entonces, ahí lo que sí se tiene que ver es nuevamente el factor temperatura. Hay que regular la temperatura nada más. Se ha hecho de igual forma estudios de hidropónico que también se hizo en el instituto a través de una tesis. Un estudiante hizo el sistema hidropónico con botellas de reciclajes y no fueron tan malos los cultivos. Ahí se cultivaron lechuga. Fueron buenos. Al decir al 100% buenos, no. En un 80% sí. Es lo que significa que también es, si hablamos para decir, bueno, me arriesgo, sí, es bueno. El sistema hidropónico es bueno. Como digo, si queremos tener una alta eficiencia, es la regulación de la temperatura. Y lo mismo sucede acá. Nosotros tenemos un sistema, bueno, en el invernadero, y no es que nosotros regulamos la temperatura, porque ustedes saben que al día de hoy la temperatura está por encima de los 30 grados centígrados hasta el punto de llegar a 40 grados. ¿Cómo nosotros regulamos la temperatura en los invernaderos? No es solamente levantando la parte de las laderas o los laterales del invernadero, sino que también, como más adelante vamos a ver acá, de otra de las prácticas agroecológicas, es que nosotros sembramos alrededor de todo lo que es la cerca del invernadero, plantas, árboles nativos, y estos nos generan sombra y regulan la temperatura, regulan el clima. Entonces, de esa forma trabajamos y no sentimos tanto el impacto de la insolación. Es una forma natural de regulación. Entonces, como digo, ahora si usted está interesado en la frutilla como tal, como sistema hidropónico, de hecho lo puede hacer. El único problema aquí sería simplemente que se pueda regular la temperatura. La frutilla por lo general es de origen estadounidense y esta frutilla pues allá es casi, hablamos de temporadas de invierno, que es hielo, ¿no? Entonces es de condición de clima frío. Cuando llegó, se esparció por todo lo que es Sudamérica, en especial en Ecuador, la región sierra, sus temperaturas estaban oscilando anteriormente, no al día de hoy ha subido, pero anteriormente estaban oscilando entre unos 20, 25 grados, a su vez bajaba a unos 12 grados y así. Entonces es una condición normal para la planta de las fresas. Sin embargo, al día de hoy, por las condiciones climáticas, las altas temperaturas, esto lo digo también por experiencia, por las condiciones climáticas y las altas temperaturas, la producción de fresas se ha ido moviendo más a la parte de las montañas, más al cerro, digamos. ¿Y esto por qué? Porque mientras más nos acercamos a la parte de altas de las montañas, es más frío el clima, la temperatura baja. Entonces es mucho mejor para las fresas y tampoco tienen mucha incidencia de plagas como aquellas en las que están, digamos, en territorios planos, en donde están por las zonas urbanas casi cercas. Esas sí tienen mucha incidencia de plagas. Nosotros también, bueno, ese fue el primer trabajo de mi padre que como agricultor que pasaba por eso. Y pues bueno, las plagas al día de hoy, hoy por hoy, son mucho, pues es bastante con el cambio climático y todo eso, y se han ido modificándose. La agricultura en margen al cultivo de fresas se ha ido moviendo más a la parte de las zonas altas montañosas y ahí han podido controlar algunas plagas y enfermedades y pues las condiciones hacen que las plantas puedan sobrevivir y dar fruto. Ahora, eso no significa que no se pueda producir en climas cálidos. Sí se podría, pero la calidad no es la misma. Estamos hablando de una baja calidad, porque la planta o el fruto como tal, la fresa, va a ser mucho más suave.
no va a ser dura. Y va a ser mucho más susceptible a las plagas, como le digo. Entonces, es muy importante la regulación de la temperatura también ahí. Como digo, puede hacerlo en el sistema hidropónico, puede hacerlo. De hecho, vamos por el mismo camino. Ese también es nuestra idea, otra idea que tenemos para emprender en este camino de la sustentabilidad. Bien, eso es, mi estimado Alexander. No sé, de igual forma, como digo, espero haber respondido las preguntas, las inquietudes. Bien, no sé, alguna otra inquietud, alguna otra pregunta que tengan o aportes que quieran hacerme a mí para, de igual forma, aprender, ganar y ganar, como dicen aquí. Bien, entonces, pues creería yo que hasta aquí nos quedamos y continuamos mañana con el resto de las prácticas agroecológicas, ¿ya? Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, Cindy.